Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bendiciones para todos. Bueno, ahora yo les traigo una pregunta. ¿Qué ven aquí? Una mano exactamente. ¿Y cómo la ven? Limpia. Bueno, cuando nosotros venimos al mundo, venimos con un corazón y unas manos limpias. ¿Y qué pasa? Bueno, a lo largo de nuestra vida, ¿qué vamos haciendo? Vamos ensuciando nuestras manos, ensuciando nuestro corazón cuando desobedecemos a mamá, cuando no le ayudamos a limpiar la casa, cuando no queremos hacer nuestra tarea. Y bueno, muchísimas situaciones que van ensuciando nuestra vida. Cuando decimos malas palabras y muchas situaciones, ¿verdad? Todo eso va ensuciando nuestra vida, nuestras manos, nuestro corazón. Y si nosotros no reconocemos que estamos haciendo mal, vamos endureciendo nuestro corazón. Nuestro corazón se va haciendo duro, duro, duro y ya no vamos a permitir que entren cosas buenas en nuestra vida. Pero si nosotros podemos reconocer a tiempo que estamos haciendo malas cosas, entonces tenemos una solución: pedir perdón. ¿Y qué creen? Podemos acercarnos a Dios y Él nos perdona. ¿Saben cómo? ¿Se alcanzan a ver? La cruz. En la cruz Jesús dio su vida para que nosotros tuviéramos nuevamente unas manos limpias y un corazón puro. Si tú te acercas a Jesús y le pides perdón y permites que Él dirija tu vida, Él te va a ayudar para que esas manos limpias y ese corazón puro con el que Él te formó siga igual hasta el final. Bendiciones. Les voy a contar un chiste. Había una vez un joven que iba a una iglesia y un día la iglesia iba a presentar una obra de teatro, pero luego tenían que usar unas palmas y fue por palmas a un cerro, y cuando ya venía entrando de la iglesia se tropieza y luego se le caen las palmas y les dice a los hermanos: ayúdenme con las palmas, y todos: alabaré, 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 alabaré. Porque sin ti la vida desaparece. Sean todos bienvenidos a este su culto en casa. Qué bueno que estás ya con nosotros aquí conectado. Gracias damos a Dios por tu vida y que nos permite estar una vez más enfrente de este equipo de producción. Y pues estamos listísimos para este nuevo tema que está realmente muy interesante, que el pastor ha preparado y dedicado tiempo para que pues tengamos todos el alimento espiritual. Del tema del que te estoy hablando se ha titulado Tiempo de avivamiento. Así es, algo que toda la iglesia necesitamos, no solamente la iglesia local, sino la iglesia universal necesita este tiempo de avivamiento. Te invito a que tengas lista tu libreta, tu Biblia. En el libro en el que nos estamos basando es el libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Así que también te invito que compartas esta transmisión para que sea de bendición para todos tus familiares y amigos que tienes allí en tus redes sociales. Y después puedes buscarnos también en YouTube. Ahí también están todos los videos de nuestro culto en casa. En YouTube nos encuentras como
Y Maranata, Guanajuato también, ya se me anda olvidando. Pero ahí estamos para que actives la campanita, le des like y nos estés siguiendo para que no te pierdas ninguna de estas transmisiones del culto en casa. Y bueno, como siempre, está con nosotros aquí la pastora Mari García y el pastor Antonio Esparza. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. Qué bueno que ya estén ahí listos para recibir y para escuchar palabra de Dios. Que Dios les bendiga y bueno, pues a ponernos en forma, porque viene ese tiempo de avivamiento en el que nadie de nosotros podemos perdernos. Como iglesia del Señor debemos hacerlo. Nunca ha habido una hora más seria como a la que hemos llegado. El mundo en conflicto, la caída moral, la preocupación por la salud, la caída económica y la cuenta regresiva de la venida de Cristo que no para. Soy Antonio Esparza y como siempre es para mí un honor cumplir con el privilegio de poder compartir la bendita palabra de Dios a través de este medio que pueda llegar ahí a la comodidad de sus hogares. Por lo tanto, les pedimos que estén quietos un tiempo y que se lo dediquemos para nuestro Dios, alabando, bendiciendo su nombre, pero también escuchando la bendita palabra de Dios. Seguimos, Toñito. Amén. Bueno, pues saludamos a los hermanos que ya están conectados aquí en la transmisión. Entre ellos está Dani Romo, bienvenida Dani, también Felipe García desde la ciudad de Apan, tío, bienvenidos. Saludos ahí a todos en casa. También nos está viendo el hermano Juan Luis Muñoz. Bendiciones, mi hermano, qué bueno que ya estás con nosotros conectado. Y pastora, no sé si hay alguien más que esté por ahí conectado. Sí, claro. Bueno, la hermana Alta, Dios escribe, Dios les bendiga, pastores. ¿Y quién más, pastora, por ahí? Tenemos también a Lolita Vázquez. Un saludo, Lolita. Un abrazo. Tenemos también a Carmen Membrila, que lo está viendo también allá de Hidalgo. Muchas bendiciones. Y bueno, seguimos orando por tu compañera de trabajo. Sí, también tenemos a la hermana Norma Reyes, que lo está viendo también. Y pues nos alegra mucho que estén disfrutando de este tiempo. Tenemos también a Mili Ramírez, que también lo está viendo. El hermano Antonio González, la hermana Esther Reyes, bienvenida, hermana. Tenemos también a Mary Pérez. Mary, un saludo y un abrazo desde la ciudad de Guanajuato. ¿Sí? Y también tenemos a Martín Luna, que también lo está viendo. Bueno, pues todos sean bienvenidos en este culto en casa y abre tu corazón. Permite que el Espíritu Santo de Dios toque tu vida. No te resistas. Él quiere hacer algo especial en tu corazón y este es el momento del avivamiento, específicamente para cada uno de nosotros los cristianos. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no oramos? Y ponemos en las manos de Dios nuestro culto en casa. Ahí donde estás, con tu familia, comencemos a orar al Señor y a darle gracias a Dios por este hermoso día. Gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad de vivir, Señor, de estar con bien, de poder interceder también por nuestros hermanos que han sufrido alguna enfermedad. Gracias, Señor, por la sanidad que has traído a muchos y porque estás interviniendo, Señor, en tu obra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos da, Señor, para poder compartir tu palabra. Señor, anhelamos que esta sea de edificación para nuestros hermanos, para todos los que escuchan, Señor, este mensaje. Solamente, Señor, usa nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, a tu servicio y queremos que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros. Toma autoridad en tu nombre y ato toda fuerza del enemigo que quiere interferir en la internet. En el nombre de Jesús la lanzo a los abismos, esa fuerza diabólica que interfiera. En el nombre de Jesús, declarando que las líneas son libres, Padre, para llevar tu hermosa palabra, Señor, al necesitado. Queremos sembrar una palabra de amor, de fe y de esperanza en los corazones, Señor, de toda la gente. Gracias, Señor, por esta bendición que tenemos. Amén. Amén, aleluya. Vamos a entonar
algunos coritos de esos que son bien alegres. Ese que dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Amén. Vamos a gozarnos en el Señor un momento. Y dice así: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Que ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová. Y para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, para siempre, aleluya, amén. Una vez más, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Que ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Jehová está en su templo, alábale que vive. Jehová está en su templo, alábale que vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Él ha resucitado. Alábale que él vive. Él ha resucitado. Alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Jesús ya viene pronto. Alábale que él vive. Jesús ya viene pronto. Alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Con mucho regocijo, alábale que él vive. Con mucho regocijo, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. De corazón yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me faltan la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltan el alma, es que ya me fui con él. Señora, vívanos, Señora, vívanos con tu poder. Vívanos, Señora, vívanos, Señora, vívanos con tu poder. No dejes apagar, no dejes apagar el Espíritu Santo de Dios. No dejes apagar, no dejes apagar el Espíritu Santo de Dios. Manda tu gran poder, Dios, manda tu gran poder, Dios, manda tu gran poder a cada corazón. Dios, manda tu gran poder, Dios, manda tu gran poder, Dios, manda tu gran poder a cada corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve en mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva en tu corazón. ¿Dónde está? Ardiente fuego, con esta llama te limpiará, aleluya, mi alma bien tendrá. Mi alma está, ardiente fuego, mi alma está, gloriosa llama te limpiará, aleluya, mi alma bien tendrá. Arda en tu corazón, hermano. Amén. Bueno, saludamos también a Dora Balandrán desde Ciudad de Mexicali. Tía, Dios te bendiga también ahí a la familia. Felipe García escribe: buenas noches, amada familia pastoral. Dios los bendice hoy y siempre. Saludos desde Apan, Hidalgo. El hermano Carlos Luna Higuera nos escribe: bendiciones a todos, dice.
Y pues bueno, Gracias. vamos ahora Tenemos al... también aquí a la Ajá. hermana Normis que lo está viendo con su mamá Lolita Rangel. Saludos, Gloria a hermana. Dios. Bueno, ¿es todo? Sí. Si no hay más, ahora sí, vamos entonces al tema tiempo de avivamiento. Bueno, pues ahí tenemos ahora el tiempo de avivamiento, por lo que les invitamos para que busquen en el libro del profeta Isaías capítulo 1, capítulo 6, perdónenme, Sí. capítulo 6 del 1 al 8. Ahí está basado nuestro mensaje, pero queremos compartir con ustedes los primeros 4 versículos. Mari, por ahí los tienes para que podamos nosotros compartirlos con ustedes. Búsquenlo, ya les dimos chancecito. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 4. Y bueno, no cierren ahí su Biblia porque también ahí vamos a continuar considerando la bendita palabra del Señor. Entonces, pero del 1 al 4, por favor, pastora. Sí, dice ahí la visión y el llamamiento de Isaías. Y dice el versículo 1, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, o sea, seres angelicales, ¿verdad? Representados. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros como señal de respeto, de la gloria de Dios. Y también dice que con 2 cubrían sus pies, o sea, por modestia, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clama, y la casa se llenó de humo. Palabra de Dios. Amén. Bueno, pues podemos introducirnos con esta bendita palabra que acabamos de leer acerca, que nos habla ahí el profeta Isaías. Pero es hora, la verdad, de un genuino avivamiento. Es en algo en que nosotros tenemos que estar pensando como pastores, que llegó el tiempo de un genuino avivamiento. ¿Y por qué te digo genuino? Entonces nos gusta cantar coros alegres, cantos alegres. Tratamos de buscar esos coros muy viejitos, muy viejitos. Bueno, para nosotros, pero bueno, para los que van llegando, es nuevo, cántico nuevo. Sí, Mari, para De nosotros. hecho, mi tía Dora, allá en México, le dice, Dios les bendiga grandemente, aquí mirando y gozándonos junto con ustedes y esos hermosos coritos que me hicieron recordar a mi abuelita que las entonaba y se gozaba con ellos. Para que vean, entonces, Aleluya. sí, y bueno, qué bueno que estamos trabajando bien en el mismo espíritu, Mira. porque ahora hasta venimos equipados de Maranata, ¿verdad? Entonces, bueno, venimos como un equipo para echarle ganas a todo esto, y bueno, esos cantos están muy bien, pero el avivamiento, es bonito cantar así alegres y todo, que además el Salmo nos dice cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, y servir a Jehová con alegría, pero ese no es un avivamiento, ¿sí? Por eso te queremos hablar de un genuino. Tampoco es qué tantos cultos tienes. Y bueno, la otra vez estuve en uno hace como unos 3, 4 años por ahí, me invitaron a uno. Y un hombre bien gritón, así, creo que era centroamericano, y bien gritón y todo aquello. Híjoles, una vez cuando estábamos estudiando el Instituto Bíblico, nos dieron una enseñanza, más el tema fue, no te hagas daño, todos estamos aquí, y entonces aplicando que por qué tanto grito, ¿verdad? Y así, ¿no? Entonces tampoco ese es el avivamiento. Entonces necesitamos nosotros conocer un genuino avivamiento. Y el avivamiento es específicamente asuntos de los cristianos y es Dios obrando. Fíjate bien, el genuino avivamiento es asunto específicamente de los cristianos,
¿sí? Y asunto de ellos, pero ahí está obrando, ¿sí? El Señor restaurando la salud de su iglesia. Ese es el genuino avivamiento, ¿sí? El profeta Isaías vivió en un tiempo como este que nosotros estamos viviendo, difícil. Él vio un pueblo descarriado, ¿sí? Del camino del Señor, que se pronunciaba por ayes, quejas de todo. Y que cuando se viven estos tiempos difíciles, quiero decirte que cuando no conocemos a Dios y no conocemos de Dios, hasta mucha gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios cuando estaba pasando por este problema, por esta necesidad, por esta situación? ¿Dónde está Dios? Bueno, la pregunta está mal, porque deberíamos de decir, ¿a dónde dejé a Dios? Y voy solo por mi camino, ¿verdad? Entonces, el Señor está ahí restaurando la salud de su iglesia, obrando, haciendo esa obra perfecta. Entonces, el profeta Isaías estaba ahí en una situación como esta, y por eso es que había aquellos ayes, como de mucha gente hoy quejándose, ay de todo, y todo está mal, y todo, si ven las noticias antes mal porque todos se encerraron y ahora mal porque no salen. Bueno, entonces, ¿qué quieren los noticieros? Pues que se ubiquen, ¿no? Entonces, pero es ese ay. Eso lo vivió el profeta Isaías y el pueblo de Israel, ¿sí? Pero Isaías experimentó un avivamiento en ese tiempo. Algo vino del Señor, algo movió el Señor, y que nosotros ya veíamos, Mari, Toñito, lo que leímos en los primeros versículos del capítulo 6 de Isaías, ¿no? Algo especial estaba ahí, Toñito. Así es. Bueno, saludamos a Emanuel González, que está viendo la transmisión, al igual que Teresita. Y Rosy López de Nava nos escribe: buenas tardes, familia pastoral, un saludo y un abrazo. Estamos conectados desde nuestro hogar en Pastita. Rosy y Martín, hermanos, bienvenidos a su culto en casa. Pues, damos gracias a Dios también, porque ellos pidieron oración en estos días por Francisco, y bueno, gracias a Dios y gloria a Dios porque ya está en su casa. Bendito y está es bien. Dios, gloria Dios al Señor. ha hecho la obra. Aleluya. En esta familia. Gloria que a Dios Dios. los bendiga, y bueno, pues seguimos orando y que el Señor avive sus días también. Amén. También saludamos al hermano Carlos Luna, que está viendo con nosotros la transmisión del culto en casa, y saludamos a todos los demás que están conectados también. La hermana Vero Tavera, bienvenida, hermana. Amén. Creo que no hay más, seguimos adelante. Gamaliel Esparza lo está Gamaliel, viendo gloria a Dios. en los Estados Unidos también. Amén. Gamita, Dios Un te saludo. bendiga, hijo. Ándale. Ay, gloria a Dios. Entonces, bueno, veíamos, Mari, acerca de esto. Nosotros podemos ver nuestra necesidad del avivamiento y de la visión transformadora también que tuvo el profeta Isaías, Mari. Bueno, y esperemos que todos podamos ver esa necesidad de nosotros, ese avivamiento, porque hay gente que muchas veces no está en avivamiento, es una gente que está enfriándose, y eso no es bueno. Dios no quiere que nos enfriemos. Y si estás aquí es porque tú quieres ese fuego del Espíritu Santo, tú quieres que te renueve la visión, que te transforme el Señor y que te traiga ese avivamiento del cual nos habla el profeta Isaías. Y bueno, la percepción del carácter de Dios lo vemos aquí en los versículos que acabamos de leer. Amén. En donde el profeta Isaías veía serafines, ¿sí? Pero también él dice que... ¿Mande? En el versículo 1, Mari, ahí. Entonces nosotros estábamos viendo eso, ¿no? En el año que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, ¿no? Entonces necesitamos nosotros ver eso. En el año, sí, que murió el rey Usías. Entonces, ese año que murió el rey Usías,
más o menos es, o se usa de alguna manera la fecha en que él de su muerte fue en el año 740 antes de Cristo, Mari. Ahí tenemos ese dato en el 740 antes de Cristo. Entonces, es ese año cuando vino algo como lo que nosotros estamos viviendo. El pueblo de Dios tuvo esa experiencia tan difícil como nosotros también le estamos haciendo, la estamos viviendo, perdón. Entonces, con soberana razón, la palabra de Dios o el predicador nos dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Porque lo que ya fue, pues ahora es, y lo que hoy es, pues también será. Entonces, nada nuevo. Pero ahí está ese tiempo. ¿Y qué pasó en ese tiempo, María? Ahora Bueno, sí. pues aquí dice la palabra de Dios que en ese año Isaías vio al Señor. Ujú. ¿Y cómo lo ve? Lo ve un Señor enorme, ¿sí? Poderoso. Isaías, que ahora ya no podía mirar a Usías, ahora mira a Dios y descubre cómo es realmente. Y dice que era alto y sublime. Y dice que sus faldas llenaban el templo, ¿sí? Cuando él La- está hablando, Mari, de alto, él lo ve alto y poderoso, ¿sí? Como lo que es el Señor, alto y poderoso. Así es cuando él murió, el rey Usías. Usías muere y el profeta Isaías tiene una visión y lo ve alto, ¿sí? Poderoso. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Isaías, que ahora ya no podía mirar a Usías, Maritoyito, ahora él mira a Dios y descubre cómo es realmente el Señor. Aleluya, aleluya. ¿Cómo lo descubrió María? Ahora sí, ¿cómo? La palabra usada aquí para designar al Señor es aquella palabra que se encuentra como Adonai, que significa Supremo Señor y Maestro. Supremo es lo máximo en grandeza, en calidad, en que no hay otra cosa como aquella suprema. Y la palabra supremo solamente se le puede aplicar a Dios, porque Él es lo máximo. Entonces, cuando lo ve así, como lo máximo, alto y sublime, entonces, ¿qué estaba mirando el profeta Isaías allí, Mari? Yo creo que miraba a un Dios todopoderoso, a un Dios tan grande, porque dice que sus faldas llenaban el templo. ¿Verdad? Y entonces él miraba a un Dios todopoderoso. Amén. Así como deberíamos de mirarnos nosotros, ¿sí? Un Dios omnipotente que todo lo puede. Amén. Por Un eso era Dios Dios todopoderoso, ¿no? omnisciente, ¿Sí? que todo lo sabe. Amén. ¿Sabes? Muchas veces nos cuidamos de los que están a nuestro alrededor, pero no sabemos que ahí hay unos ojos que nos están viendo, ¿sí? Que todo lo sabe y que está en todas partes porque es omnipresente. Y además otro de los atributos de Dios es que Dios es eterno. Él nunca muere, ¿sí? E Isaías tuvo que aprender que Dios es santo. Porque estos querubines que estaban ahí, dice que cantaban santo, santo, santo. O sea, ¿a quién le daban el atributo? Pues a Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es 3 veces santo. Amén. Entonces nos damos cuenta, Mari, que por lo menos el profeta Isaías, cuando menciona que lo ve tan grande, tan alto, habla de su omnipotencia, de su omnisciencia y de la omnipresencia y de la eternidad de Dios. Entonces, estos 4 atributos, nada más Dios los tiene, porque es el único todopoderoso y que puede cambiar todas las cosas cuando Él quiera. Omnisciente, que todo lo conoce, todo lo sabe, nada se le escapa al Señor. Sí. Omnipresente, es el único que puede estar en todas partes, ¿sí? Y eterno,
porque antes que se formase, Bueno, aquí vemos 5 atributos, no Ajá. 4. sí, ¿Sí? Estamos bueno, viendo está bien, todopoderoso, omnipotente, omnisciente. omnisciente, omnipresente y eterno. Son Bueno. 5 atributos que Entonces, vemos. entonces, en todas partes está el Señor y Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Así que Isaías sí tuvo que aprender que Él es, ¿qué? Santo. Que Él es santo. Si Él no lo aprende, Él no ve que Dios es santo, entonces hubiera sido como cualquier otro hombre que estuviera ahí. Y bueno, y por eso es de que Él lo ve y se menciona santo, santo y santo, porque los querubines, eso es lo que hacían allí. Qué lindo es cuando mencionas a los querubines, Mari, y que, sí, en la lectura, y que dice que tenían No son alas, querubines, eran ¿sí? serafines. Serafines, gracias. Con unas alas que dice, con 2 se cubrían su rostro. Con otras 2 volaban. Y con otras 2 se cubrían los pies. Entonces, y ellos son los que cantaban aquella alabanza. Santo, santo, santo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está 3 veces santo? Porque estaban hablando de un Dios triuno. ¿Sí? Un Dios triuno, santo, 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 que es un solo Dios, bendito es su nombre, pero que está en 3 divinas personas, gloria al Señor. Entonces, ahí nosotros tenemos. Pero no solamente daban voces, o sea, santo, 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 sino que también declaraban Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén, gloria al Señor. Entonces aquí vemos Jehová de los ejércitos, o sea, Jehová es un Dios de los ejércitos celestiales. Amén. ¿Sí? Y que aquí en la tierra en este momento pues tiene muchos ejércitos, los ejércitos de los cristianos. Amén. ¿Sí? Entonces ahí pero nos damos cuenta que porque Él es santo, pues también en una ocasión Dice, Moisés, "Sean santos, cuando porque yo él soy santo". cuando Moisés, vio que la zarza estaba ardiendo y no se consumía, fue a ver qué pasaba ahí. Y el Señor le habló a Moisés. Y allá en Éxodo capítulo 3, versículo 5, ¿no, Mari? Entonces, donde dice, no te acerques. Dice, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, dice, tierra santa es, gloria a Dios. Entonces, Moisés sabía que Dios es santo. Y quita tu calzado. Quítate. Ya ves que nuestros zapatos pisan de todo. Y están contaminados. La inmundicia, quítatela. ¿Sí? Déjala por allá. Y así con los pies limpiecitos, pasa. Ven conmigo, gloria al Señor. Qué lindo. O qué hermosa es esta visión que tenía el profeta Isaías, Toñito. Así es, siempre ver la majestad de Dios, pues nos habla de un ser tan hermoso y quizás podamos sentirnos nosotros tan pequeños, pero también debemos sentirnos tan orgullosos de tener a este Dios todopoderoso, tan majestuoso, tan maravilloso y que entregó a su único hijo a morir por nosotros. De verdad que es un gran privilegio ver al Señor de esta manera, pero no te sientas tan pequeño. Sí dice el salmista que es el hombre para que tengas de él memoria. Sin embargo, en esa majestad, fíjate que pues puso sus ojos sobre nosotros para bendecirnos, para amarnos y para darnos muchas cosas. Amén. Y saludamos sí, a Rebeca Esparza en Ciudad de México. Tía, bienvenida al culto en casa. Estamos ya en este tema que hemos llamado tiempo de avivamiento. Y bueno, seguimos adelante, si no hay más. Bueno, pues aquí tenemos la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Él fue el ejemplo supremo de la santidad. ¿Sí? Entonces, también ahí en Apocalipsis, vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Y dice que los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. ¿Qué significa esto?
Y dice, y no cesaban de noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén, gloria al Señor. Bueno, entonces ahí vemos, con todo esto de santo, 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 nos enseña que el avivamiento viene, digo, por la santidad que el pueblo de Dios tiene que buscar. Y te digo el pueblo del Señor porque es el que sabe lo que es la santidad. Entonces, ser santo quiere decir ser apartado del pecado. Y son los que han sido instruidos, el pueblo de Dios, para apartarse de todo pecado, para quitar la rebeldía del corazón, para quitar aquello que no ha permitido el avance de la obra del Señor. Hay que quitar de ahí todo eso y poner nuestra vida en santidad, es a tono con la voluntad de Dios, porque, mira, mencionabas algo de lo supremo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, lo máximo en santidad. ¿Por qué? Si Jesús no hubiera sido santo, Él hubiera podido ver muerto. Él lo hubieran sepultado también. Pero si había una mancha de pecado en su vida, nunca hubiera resucitado, Mari Toñito. Jamás hubiera resucitado de los muertos. Por eso la santidad suprema estaba en Cristo Jesús. Y cuando Él estuvo en santidad, le mostró a Satanás que el hombre puede ser santo aquí en la tierra, apartado de todo pecado, ¿sí? Y entonces su iglesia tiene que ser santa en este tiempo. Todo cristiano debemos de buscar la santidad, ¿sí? Y cuidarla con temor. Tenemos que buscar la santidad porque sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Necesitamos vivir esa vida de santidad. Ese es el avivamiento genuino al que nos invita el profeta Isaías, a que tengamos nosotros una buena relación con el Señor. Y como decías, Mari, Dios no ha cambiado, ¿sí? Porque todavía cae en Apocalipsis. Dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro, dice, estaban llenos de ojos. Miraban por todos lados. Y no cesaban de noche de decir, dice, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sabes qué? El que era es el eterno. El que es el que está con nosotros. Pero el que ha de venir es Cristo Jesús, el que estamos esperando que venga por su iglesia. Por eso necesitamos nosotros vivir ese avivamiento de una vida en santidad. Tiempo de avivamiento es porque Cristo viene y viene por su iglesia, María. Y bueno, y tenemos también un nuevo despertar de la conciencia cristiana. Y regresamos ahí a Isaías capítulo 6. Y vamos a buscar el versículo 5 y versículo 6, en donde dice la palabra de Dios. Entonces dije, está hablando Isaías, ¿sí? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomados del altar con unas tenazas. Y entonces ahí Isaías, o sea, ¿quién puede vivir si ha visto a Dios? La Biblia nos dice que nadie que ha visto a Dios puede vivir, ¿sí? Entonces allí Isaías se asusta y dice, ¡ay de mí! Porque él vio al Señor, ¿sí? Y entonces contrasta con los ayes del capítulo precedente, o sea que el siguiente. Isaías vio medido por la medida, se vio medido por la medida de Dios, o sea, el Dios que vio, dice, está enorme. Y santo, santo, ¿sí? santo. Y sus faldas, dice, llenaban el templo.
Ahí es el midió, a lo mejor, imagínense, En santidad. podemos ejemplificarlo, por ejemplo, nosotros y una hormiguita. Sí. A lo mejor así lo vio, ¿no? Enorme, enorme. Pero aquí vemos que los últimos días, pues las conciencias de la gente ya están cauterizadas por la hipocresía de mucha gente y de mucha gente mentirosa. Si nos vamos al capítulo 4, vamos a buscar Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Si lo tienes ahí, ¿se lo tienes? Bueno, aquí encontramos, bueno, no lo tengo acá. Sí. Bueno, en los últimos días, si pasa esto, que las conciencias, dice, serán cauterizadas por la hipocresía de mentirosos, ¿sí? Los últimos tiempos, últimos días que estamos viviendo, que el Señor nos deja vivir aquí sobre la tierra, ¿sí? La conciencia de mucha gente, dice, será cauterizada, ¿sí? O sea, cerrada, ¿no? Como cuando ¿Sí? uno tiene una herida y ya después nomás ahí tienes el chipote, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Me acuerdo la palabra, cicatriz, ¿verdad? Ahí la tiene. Será así cerrada, ¿sí? Pero dice por la hipocresía de mentirosos. En este tiempo muchos hipócritas que diciendo ser cristianos no viven una vida en obediencia a Dios. No viven una vida en santidad a Dios. No viven una vida consagrada a Dios. Y ahí pues nos pasa como alguien que por ahí dijo, oye, dice, ¿tú eres cristiano? Le preguntaron a uno, ¿tú eres cristiano? Dice, sí, yo soy cristiano. Dice, pues no se te ve. Dice, es que soy asintomático. Entonces ahora que resulta que también hay cristianos asintomáticos, ¿verdad? Entonces, no. Tenemos que quitar la hipocresía, ser genuinamente cristianos, ¿sí? Nada más. Es lo único que nos va a llevar cuando Cristo venga por su iglesia. Hombres y mujeres santos y santas para la gloria del Señor. Y Así que los mentirosos dice que no heredarán sí, el reino de Dios. Y en la iglesia, en las iglesias, hay mucha gente sí, que no dice verdad. no habla verdad. ¿Sí? Entonces no son íntegros con el Señor. ¿Y a dónde van a ir? Entonces vendrá el Señor y se quedarán. Ahora sí se quedarán y un día estarán en la gran tribulación. Primero en la tribulación y luego la gran tribulación. Así que es tan importante que venga un avivamiento a nuestra vida, tiempo de avivamiento. Por lo menos en nuestro México ya tuvimos 90 días de estar encerrados. Tiempo para pensarla bien, tiempo para ver. Aquí ya en Guanajuato casi llevamos 2 semanas de que comenzó a abrirse, que ande toda la gente. ¿Sabes qué? Pero aunque han abierto muchos negocios y todo, pero no hay el movimiento de gente ni el negocio como se quisiera. Está crítico, está difícil todo. Esa es la realidad que vivimos. Y las muertes aquí en nuestro Guanajuato no había tantas. Ayer fueron más de 20 en un solo día. Sí, y aquí nada más habían muerto 2. Y tiene como 3 semanas o 2 semanas se murió otra. 3 aquí en la ciudad. Y hoy se ha disparado todo. Entonces Cristo viene por la iglesia y nosotros tenemos que estar en santidad. Cuidado con la mentira. ¿Sí? Hablad verdad, dice, entre nosotros. Por eso es de que ese es el avivamiento. Entonces, en estos últimos tiempos, eso es lo que veía el apóstol Pablo y le escribe ahí en la primera carta a Timoteo, en este capítulo 4, versículo 2. Así que la honestidad a la antigua es difícil de encontrar en este tiempo. No es muy fácil de encontrar la honestidad a la antigua cuando la gente decía sí o decía no y nada más eso era. Porque la palabra de Dios nos dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Hoy te dicen sí,
contar, como dicen, de darte el avión. O te dice no. Y bueno, al rato sí. Entonces, no es así la honestidad. Entonces, tenemos nosotros que ver en esa honestidad y vivir en esa honestidad. La ordenación de líderes consistía primeramente en la selección de individuos de madurez y de carácter puestos a prueba, ¿sí? Para dirigir de modo que toda la iglesia pudiera funcionar efectivamente en adoración, servicio, evangelización y en el desempeño, ¿sí?, de los dones espirituales e individuales. Una selección que se hacía. Hoy, ¿por qué no hay selección? ¿Por qué cualquiera como que quiere estar allí liderar, ser, como que le aplaudan, que hacen bien las cosas, levantarse el cuello y todo eso? No. La palabra de Dios nos habla de cómo es el liderazgo, ¿sí? Entonces, la honestidad a la antigua necesitamos nosotros vivirla, Mari. Bueno, y cada uno de nosotros, la palabra de Dios nos dice que seamos honestos los unos con los otros. Y es difícil tal vez, pero no imposible, porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo, ¿sí? Y Él es el que nos va ordenando, el que nos va capacitando. Y bueno, pues si Él nos ha elegido para estar en la iglesia, pues créeme que Dios te está capacitando para algo bueno. Y de esta manera tú puedas tener esa madurez y ese carácter, y que un día los vas a poner a prueba. Bueno, aquí gracias a Dios tenemos pues varios líderes y asistentes que están sirviendo en las casas de bendición, y no solamente ellos, sino todo el grupito que se reúne en cada una de las casas de bendición, están puestos para que todos puedan servir a sus hermanos, a sus semejantes. Y cada uno de ellos son puestos a prueba. ¿Para qué? Para que se vayan desarrollando, para que no tengan temor de nada, ¿sí? Para que dirijan a otros, de modo que toda la iglesia pueda funcionar efectivamente en todo esto que ha dicho el pastor. Y sobre todo, tenemos que salir a la gran comisión, a esa tarea que el Señor nos ha dejado de la evangelización. La palabra de Dios nos dice que en este tiempo su evangelio sería predicado en todo el mundo, ¿sí? Y lo estamos viendo. A lo mejor no podemos salir físicamente, pero a través de las redes sociales estamos evangelizando. Nos estamos desempeñando en los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Que le pongan ahí, Mari, perdón, Toñito, que le pongan ahí compartir. Comparte. Sí, es importante, porque si tú le pones compartir, se riega de una manera exponencial. ¿Quién puede ver estos videos que no sabes tú si le va a cambiar la vida a una persona? Así que creo que todos deberíamos de compartir cada una de las transmisiones en vivo para que sea de bendición y la palabra fluya a través del internet y que llegue a los corazones de las personas. Y bueno, aprovechamos para saludar a Litsi Marilyn, que está viéndonos desde San José Tepenené, en Hidalgo. También la hermana Martina Ramírez está viendo. Elizabeth Ángeles escribe: Dios bendiga su ministerio, tío, saludos a todos por allá. Dios les bendiga. Gracias, prima. Y también saludamos a quien más. Creo que ya estamos todos en orden. Bueno, precisamente en la mañana, salimos a una visita y me escribe una persona, y me dice: no he podido ver a una de mis compañeras que está hospitalizada y está enferma. Bueno, yo le decía: bueno, pues puedes compartirle el culto en casa para que lo vea. Es que a lo mejor no podemos muchas veces llegar a la persona físicamente, pero sí podemos mandarle el enlace del culto en casa o de Ciudad Esperanza, ¿sí? ¿Por qué crees que se llama Ciudad Esperanza? Porque hay esperanza para el mundo hoy. Amén.
¿sí? Amén, gloria a Dios. O sea, no estamos perdidos todavía. Gracias a Dios por este tiempo que nos ha dejado en casa, porque de esa manera nosotros no entendemos los pensamientos de Dios, ¿sí? Porque dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. De tal manera que los pensamientos de Dios no los podemos entender. Pero si Dios nos ha puesto en este tiempo y en este lugar, bueno, dijo la reina Esther, para este tiempo he nacido. Amén. Sí. Y creo que todos estamos en este tiempo y tiempo de servicio, tiempo de evangelización, y pues desempeña esos dones que Dios te ha dado. No los entierres, no los reserves para ti, porque Dios te pedirá cuentas un día de lo que te ha dado. Sí, más que hablabas, Manny, que podemos servirle al Señor en la adoración, en el también en qué otra cosa, en la evangelización y el desempeño de los dones, ¿sí? Desempeño de los dones espirituales individuales que el Señor nos ha dado a cada uno. Entonces, todo esto tenemos que hacer y bajo el orden que Dios ha establecido, no al orden que a nosotros se nos antoje. Cuando lo hacemos así, olvídate, ya no estamos en el plan de Dios. Ya no salimos. Y es como si tú vas con tu carro en una carretera y te sales de ella. Mira, llega el momento en que te estrellaste con algo, porque no era la carretera, no era la vía. Entonces, cuidado con las convicciones muy flexibles, ¿sí? Cuidado con las convicciones flexibles. Los rasgos que deben poseer los líderes de la iglesia están cuidadosamente bosquejados en Primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 13, y en el libro de Tito capítulo 1, versículos 5 al 9. Ustedes búsquenlo allá en su casa, ¿sí? Primera de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 1 al 13. Y en Tito, capítulo 1, versículo 5 al 9. Nosotros no te los vamos a leer, ¿sí? Pero, ¿qué contiene estas dos citas bíblicas, Mari? Bueno, aquí se menciona más de una docena de cualidades significativas que se espera que posea cada líder, ¿sí? En las que se incluyen la preparación espiritual, el autocontrol, la buena disposición Amén. social, Gloria a Dios. el orden doméstico y una vida santa, un vivir santo. ¿Sí? Amén, eso es lo que expresan podemos, estas dos citas, podemos Mari, ver ¿sí? todo eso, y si tú quieres liderar, bueno, pues aquí están los requisitos. Pero si tú eres llamado, bueno, esa es otra cosa. Sí. Ese es otro asunto. Porque al que es llamado, el Señor lo capacita. Pero si tú anhelas ese obispado, dice la Escritura, buena obra desea, pero es necesario que tal persona tenga estos requisitos. Entonces, y ahí los describe. hay que leerlos porque es como si vas a un trabajo y te dicen, lléname esta hoja. Y ahí están los requisitos que ellos piden, ¿no? Y que sea de mayor de edad, que tengas tu cartilla liberada, que tengas estudios hoy mínimo ya de preparatoria, que tengas tiempo disponible, y bueno, no sé qué más requisitos. Yo tiene muchos años que ya no veo eso, pero ¿sabes qué? Hay requisitos para eso, para servirle al Señor también. Es cierto que nos llama y todo, pero ahí están, obsérvalos, porque son necesarios en el camino del servicio del Señor. Entonces, mucho cuidado con aquellas convicciones flexibles, y entonces nosotros podemos estar seguros en lo que el Señor hace, quiere de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que oír la confesión de el profeta Isaías, Toñito. ¿Cuál fue? ¿No? Que en primer lugar, vaya, decía, soy muerto, porque ya habíamos comentado aquel que decía, aquel que veía a Dios directamente, pues no podía seguir vivo. Y pues siendo un Dios tan poderoso, ¿por qué no pensar que sí, tan solo de estar
delante de su presencia y sabiendo, conociendo las escrituras. Por ejemplo, también Moisés, que lo escondieron en la roca para que pudiera pasar la presencia de Dios. Y ahora Isaías, que lo vio, híjole, pues con toda razón decía, soy muerto. Sí, pero también él se ve a sí mismo por dentro y dice, soy hombre ¿de qué? De labios inmundos, ¿sí? Entonces no era un hombre barbaján por ahí, ¿verdad? No, era un siervo de Dios. Pero al mirar al Señor, él se consideraba como era, con toda honestidad, con toda sinceridad. Y entonces, porque los seres humanos fallamos en algo. Y por eso dice, soy hombre de labios inmundos. Y no solo eso, Y a Mari. pesar de que era un profeta de Dios, Eso que es. Dios lo usaba, y decir, soy hombre de labios inmundos, ¿cómo estará? Y ¿O ta- estaremos sí. nosotros? ¿no? Y también a dónde vivía, ¿eh? Así es. ¿A dónde vivía, Mari? Bueno, Dice- ahí la palabra de Dios nos dice que él dijo, habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Porque en nuestras casas, cada tremendo. uno de los que somos cristianos, ¿a poco no tenemos convivencia con nuestras familias que no quieren saber nada de Dios? Son gente de labios inmundos. Pero sin embargo, Dios nos usa, Dios nos habla y Dios nos lleva a donde tenemos que llevar. Bueno, el convertir a la persona, eso es de Dios. A nosotros solamente nos dice, ve y predica la palabra. ¿Sí? Sí, porque nosotros no podemos convertir a nadie. Pues Definitivamente, ninguno de nosotros podemos convertir a nadie. Él En no las nos co- llamó a no. convertir. No. Él Nos llamó a predicar. simplemente a hablarles de Ajá. Él. Entonces notemos cuán específico es Profeta. el profeta, ¿verdad? Y así es de que, cuidado. Pero, ¿qué también podemos notar, Mari, ahí? Bueno, también aquí en el mismo capítulo 6 podemos notar el maravilloso y claro mensaje de perdón. Amén. Porque si nos vamos al versículo 7 de ahí de Isaías, nos dice, y tocando con él sobre mi boca, o sea, con el carbón que había Sacado traído el del- ángel Ujú. del fuego, Del sacó fuego. un carbón encendido. Y dice, y tocando sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Amén. ¿Y cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor, pon ese carbón encendido en mis labios, Señor, límpiame? Porque aquí lo podemos tomar de lo que dijo Isaías. Amén. Soy hombre de labios inmundos, pero el Señor nos perdona porque el Señor nos limpia y dice que es quitada nuestra culpa y limpio nuestro pecado. Entonces ahí notamos el maravilloso y claro mensaje de perdón. Pero perdón cuando hay un reconocimiento, cuando nos ponemos como que yo soy el sabiendo y el que puede, que no hay perdón. No hay. Debe haber arrepentimiento en nosotros, decir, ¿pequé? O como decimos acá en México vulgarmente, la regué. Así es. Entonces, tenemos ahí que ver esto. Entonces, tenemos que notar, Toñito, ese maravilloso y claro mensaje de perdón del Señor, pero también tiempo de avivamiento. Es un tiempo de una preocupación por las almas de los seres humanos. Según el versículo 8, Mari, que lo tienes por ahí, y le voy a dar el paso a Toñito. Pero a veces lo damos a Toñito y mientras ya. encuentras ahí el versículo 8 del capítulo 6 de Isaías, que estamos ahí. Bueno, saludamos al hermano Carlos Rosales, que está viendo la transmisión y Irapuato. escribe, Dios los bendiga. Él está en la ciudad de Irapuato. Dios Saludos, les bendiga. hermanos, allá a toda la familia, y qué bueno que está aquí con nosotros en vivo. Es lo mejor que pueden hacer. Amén, gloria a Dios. ¿Es todo? Sí, eso es todo. ¿Mari? Sí. Entonces vamos a nuestra cita bíblica. Te decía tiempo de avivamiento porque una preocupación por las almas de los seres humanos debe de haber en cada uno de nosotros. Este es el tiempo de preocuparnos. ¿Qué dice el versículo 8? Bueno, Mari? y el versículo 8 nos dice que después oí la voz del Señor que decía,
¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y ya no se sentía inmundo, ya no se sentía culpable, ya no le reclamaba al Señor porque estaba en medio de ese pueblo inmundo. No, ahora escucha la voz de Dios que le dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Y dice, entonces respondió Isaías, heme aquí, envíame a mí. Entonces, la pregunta de Dios, del Señor, ¿a quién enviaré? ¿A quién? ¿A quién? Y el Señor en este tiempo está una vez más preguntando, ¿a quién enviaré? Y muchas veces en la iglesia, los líderes, los pastores lo hacemos. ¿A quién enviaré a tal lugar? Y recorres toda la iglesia y dices, pues no hallo a ninguno. E invitamos a todos, ¿Sí? ¿no? Nosotros tenemos tiempo con una ciudad aquí a 50 kilómetros o menos, que es Romita, con un templo cerrado. ¿Y que a quién enviaremos? Hermanos, ¿quién desea ir? Nadie. Esperamos que después de esto alguien diga, Heme aquí. heme aquí. Porque la pregunta del Señor es, ¿a quién enviaré? Isaías, ¿a quién voy a enviar? Entonces, y ya cuando el Señor le pregunta a Isaías, ¿cómo iba a decir Isaías que vaya a mi vecino, no? Que el Señor le manda a otro porque... No. Pero Sí, que él ya había no. experimentado la Sí, presencia de Dios amén. en su vida. Ajá. ¿Sí? Él ya había sentido el toque de ese carbón encendido en sus labios. Amén. Entonces ya no se sentía mal. Así es. Entonces él por eso responde, pues envíame a mí. Gloria a Dios, bendito es Dios, porque entonces ya, imagínate, Isaías, iluminado por el Señor, limpio de pecado, porque le puso un carbón encendido, ¿sí? En sus labios. Y entonces, y llamado por Dios, el profeta está dispuesto a tomar sobre sí la difícil tarea del ministerio profético, de evangelizar, de llevar la palabra. Él está listo, ¿sabes? Yo creo que a mucha gente el Señor ha iluminado, la ha iluminado. Te aseguro que muchos hermanos ya no están en tinieblas. Ya conocieron la verdad, la vieron. Ya vieron la gloria de Dios en su vida. Ya la vieron. ¿Y sabe qué? Que entonces están iluminados como el profeta Isaías. Te aseguro que hay muchos hermanos que ya están limpios de pecado también, ¿sí? Ya no tienen pecado. Ya no están atascados en la borrachera, en maldicientes, en la prostitución, en la drogadicción, de rateros, ladrones, de peleoneros, no, ya no, de mentirosos, ya no. O bueno, vamos a ver qué dice la palabra en Gálatas, donde dice manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué? Alguien que me diga, no la vamos a encontrar aquí ahorita, pero alguien que nos diga, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades, ya dije, herejías y cosas semejantes a estas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Avivamiento, quitar todo eso de nosotros. Por eso te digo que hay gente que ya ha sido iluminada, ha sido limpia de su pecado y que ha sido llamada por Dios. Cuando Dios llama, Él capacita y solamente le hace sentir a los pastores porque son los que tienen que velar por el rebaño. No te salgas del redil, porque te sales de esa cobertura. Entonces, yo sé que hay muchos hermanos llamados por Dios. El profeta está dispuesto a tomar sobre sí la difícil tarea del ministerio profético. Él quiere hacerlo, Toñito. Así es, él tiene el deseo
de que alguien diga, yo voy. Y es que, pues, cuando Dios te ha llamado, pues, si dices que no, te va a pasar quizás como a Jonás. No voy, pero pues terminas yendo. No tomemos el camino largo, sino más bien tomémonos de la mano de Dios y hay que decirle, pues vamos, Señor. Y pues claro que llegaremos. La hermana Teresita escribe, hermanos, estoy en dilema, ¿sigo en culto en casa o voy a la vigilia de la graduación de la segunda generación de payasos cristianos del Ministerio Planeta Feliz? Bueno, la vigilia empieza a las 9, Teresita. Nos da tiempo todavía de estar aquí. Y goces en el Señor. Todo tiene su tiempo, hermano. Amén. Ahí. Amén, pues. Entonces, ahora. ¿Ah? ¿Algo? Pues saludamos a la hermana Laurita Reyes, que también nos está viendo allá Gloria a Dios. al sur de la ciudad. Qué bueno que ¿Quién nos ve ahí? la hermana Laurita y su familia y también Bueno, el entonces hermano mandamos saludos allí a David, David, allí a Brian, a Israel. Israel, ¿Quién nos falta ahí? Sheila. Sheila. y su Y hijo. bueno, ahí está su hijo también. Así es de que les mandamos un saludo. Gloria al Señor. También el hermano Toño González está viendo aquí el culto en casa. Gloria a Bueno, Dios. pues, seguimos ¿Sí? adelante. Janet, un abrazo. Estás aquí y bueno, es un gusto para nosotros también que se conecten la familia Caudillo. También un saludo. Bienvenidos, aquí estamos. Y también el hermano Juan Luis. En la familia Caudillo tenemos una que está en el programa de televisión, Toñito, de Ciudad Esperanza, y dos más de esta familia que son parte del Planeta Feliz. Ministerio Planeta Feliz de esta iglesia Maranata. Gloria a Dios por sus vidas. Y bueno, la gente casi siempre oraría por cualquier cosa en esta vida. Y como en este tiempo lo están haciendo, ¿no? Exacto. ¿Por qué oran, Mari? Bueno, en este tiempo, pues por la salud, Por salud. por las finanzas, ¿sí? Por cosas materiales. Sí. El cristiano ya quiere, ya desea, ya parece No que... solamente el ¿verdad? cristiano, yo Y creo que fuera toda de la ahí gente, también, sí. sí. Pero bueno, el avivamiento produce ganadores de almas, personas que se preocupan por la salvación de su familia, amigos y compañeros de trabajo. ¿sí? Amén. Entonces, si tú estás preocupándote por tus compañeros de trabajo, buen trabajo estás haciendo, porque de esa manera tú puedes compartir la palabra de Dios y a lo mejor no sabes mucho porque apenas comienzas en el camino de Dios, pero sabes, puedes darle tu testimonio, puedes hablarle de algún pasaje de la Biblia, ¿sí? Entonces, gracias a Dios porque el Señor ha puesto en tu corazón que te preocupes por la salvación de otras almas, de tus amigos, ¿sí? Ese avivamiento es el que produce el Señor, que ganemos almas, que se preocupen por la salvación de aquellos que les rodean. Amén. Entonces, bueno, no sé, reproduce este mensaje, mándaselos allá a tus contactos. Familiar. Ahí, pónselos. Va a haber una palabra para ellos, te aseguro. Dios tiene una palabra para tu familia, tus amigos, la gente. Y eso es lo que produce el avivamiento. Que nos interesemos por la salvación de las almas de la gente, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos. ¿sí? Vamos a interesarnos por ellos y tenemos que orar por eso. Como decía la gente, ora por las cosas sus necesidades que tiene, como salud, que estén bien, que tengan riquezas, que tengan cosas materiales y todo. Pero pocos orarían, sí, por la salvación de las almas. Y les dije en un momento, este es un asunto de cristianos. Los que sabemos lo que tenemos que hacer. Que es tiempo de avivamiento, que es tiempo de que las almas se salven. Las almas que se salvan son del Señor. No son de un pastor. No son de una persona. No. Son del Señor. Todavía el apóstol Pablo, yo creo que había conflictos aún en esa situación. Y decía, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio el Señor. Así es de que no quiero adjudicarme nada,
porque no soy dueño de nada. Las almas son de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vamos a orar y vamos nosotros también a ver que haya ese avivamiento en nuestra vida, en nuestras iglesias, y que Dios nos ayude para adelante. Concluimos después de un canto. Toñito, si tenemos uno o no tenemos hoy himno. ¿Sí? Himno, no sé, canto sí. Vamos a entonar ese canto que dice: heme aquí, yo iré, Señor. Bueno. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Llevaré tu gloria a las naciones. Llevaré tu gloria a las naciones. Llevaré tu gloria a Guanajuato. Llevaré tu gloria a Guanajuato. Amén. Gloria al Señor. Este es el tiempo de terminar. Y está con nosotros Tecita, la quinta generación en la familia de hombres y mujeres salvos y sirviéndole al Señor. Ella es la quinta generación en nuestra familia, para la gloria de Dios. Así que vamos a darle gracias a Dios. La pregunta del Señor todavía sigue vigente. ¿Cuál será tu respuesta? Cuando su corazón andaba bien con Dios, ¿usted está listo para servir? ¿Está dispuesto a ir donde quiera que el Señor le envíe o dirija? Esa es la pregunta que el Señor hace. Hace 29 años el Señor nos la hizo a nosotros. ¿Quién irá a Guanajuato? Y nos venimos. Algunos años antes el Señor nos llamó a servirle, y para la gloria de Dios, Él no nos llamó de la pobreza, de la miseria, de la escasez. No, teníamos un negocio bien montado, teníamos muchos clientes muy buenos, poderosos, y que podíamos vivir bien y heredarle una buena fortuna a nuestros hijos. Dejamos todo y nos venimos a Guanajuato para servir. Y no nos ha dolido haber dejado el negocio. No nos ha dolido haber dejado una casa allá en Hidalgo. Porque el Señor cumple sus promesas. Que si nosotros dejamos una, Él nos daría 100. Gracias a Dios nos ha bendecido. No nos ha dejado ni nos ha desamparado.
Pero tú, ¿qué vas a decir ahora que el Señor te ha hablado? ¿Podrás decir, envíame a mí? Yo espero que algunos de los matrimonios de nuestra iglesia me digan, pastor, estamos listos para irnos a Romita. Otros me digan, pastor, estamos listos para apoyarle en lo de Juárez. Tal vez alguien más nos diga, estamos listos para ir a Irapuato. Y que sigamos predicando el Evangelio. Otros digan, estamos listos, dispuestos para, con todos nuestros conocimientos, ver por qué estos programas sigan adelante. Hace falta gente, sí, gente que tenga un encuentro personal con el Señor. Inclina tu rostro porque quiero orar contigo. Padre, tú que pesas los corazones y que sabes, Señor, la necesidad de tu obra. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad y la bendición que nos das, Señor, de ser parte en la historia, Señor, de tu obra en este bello estado de Guanajuato, Señor. Y queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes y nos des visión y el llamamiento. Nos des pasión, Señor, por las almas y que podamos, Señor, seguir sembrando tu evangelio, llevándolo a todas las naciones, Señor, a través de este medio y a donde tú nos quieras enviar, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendice, Señor, a la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés en nuestra nación y fuera de la nación, Señor, en otras naciones donde ya hay iglesias de la ICIPA. Ayúdanos, Señor, a todos, oh Padre, y bendice a toda familia, Señor, que ha venido a tus plantas, oh Dios. Los bendecimos en el nombre de Jesús y gracias, Señor, por sus vidas y gracias por todo lo que has hecho, Señor, y lo que tú vas a hacer en tu obra en este lugar, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues damos gracias a Dios que hemos podido llegar a la conclusión de esta transmisión. Pues no sin antes entonar un himno más. Es el himno número 133 que dice así: Sembraré la simiente. Himno 133, si tienes por ahí tu himnario, pues búscalo para que juntos cantemos. Himno 133. Estaba. Dice, sembraré la simiente. Y vamos a entonarlo. Dice así: sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Amén. De esta manera llegamos al final
final de esta transmisión del culto de casa, deseando de todo corazón que haya sido de bendición para tu vida y no olvides compartir este video, ya sea ahí en tus redes sociales, en Facebook, o también puedes enviarlo por WhatsApp. Si gustas que te lo enviemos, déjanos en los comentarios algún contacto para enviártelo, solo audio también, y saludos a todos los que nos ven también en YouTube, Maranata Guanajuato. Y pues nos veremos en la siguiente transmisión. Damos gracias a Dios por todo el equipo de producción. Gracias a los hermanos que oran por nosotros. Y saludamos todavía a Marta González, ella está en Veracruz. Saludos hasta allá. También a la hermana Verónica Tavera. Gracias a Dios. Es un privilegio servirte. Aleluya. Amén. Amén. Y bueno, pues Tenemos nos veremos. también a Susi Sí. Herrada que nos está viendo. Dios te Dios te bendiga, bendiga. Susi. Amén. También tenemos a Magdi García que también lo está Saludos viendo hasta allá en Hidalgo. La hermana Esther Reyes también está conectada. Bueno, que Dios les bendiga a todos y muchas gracias por escucharnos y por vernos. Que el Señor siga haciendo su voluntad en sus vidas, pero recuerden que si el Señor les pregunta ¿a quién enviaré y quién irá? Tú tienes que estar listo para servir al Señor y decir, heme aquí, envíame a mí. Que el Señor te dirija, mi hermano. Dios te bendiga. Bueno, nos veremos en la siguiente transmisión del culto en casa. Dios les bendiga a todos. Gracias.